Muy buenos días a todos. Es un gusto para la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación reencontrarnos y comenzar hoy, justamente martes 9 de febrero, nuestras actividades para el año 2021. En particular con la presentación del libro La Revolución de los Humanos, el futuro del trabajo, el libro de nuestro amigo Ignacio Munyo, y tener aparte el honor de recibir las reflexiones y comentarios del contador Enrique Iglesias. Le damos los buenos días y las buenas tardes, digamos, a quienes de distintos lugares del mundo, no solo de acá de Uruguay, de España, de diferentes lugares, siguen este conversatorio. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, en particular del señor expresidente de la calle Herrera, que también nos honra con su presencia. Ignacio es un amigo de la casa, a quien agradecemos la disposición y la voluntad de estar aquí. Y bueno, también a Enrique Iglesias por el cariño que tiene hacia la Cámara y hacia la comunidad española en general. Personas que no necesitan presentación, que se presentan por su vastísima trayectoria por sí mismos. Agradecemos también en esta primera instancia a todas las empresas que apoyan a la Cámara y que permiten este tipo de actividades, y en particular este encuentro, como es el Banco BBVA, Cementos Artigas, EFE, Indra y Prosegur. El tema de hoy, y lo hablábamos en la previa, ¿no? Es un tema trascendente que impacta a todos, a las empresas, a las personas, a la sociedad, a la regulación, a los gobiernos. Vemos puestos que desaparecen, algunos que se crean, personas que se reinventan, se habla de la movilidad laboral, de la recapacitación, de la capacitación en tecnologías, de esa necesidad de actualizar las regulaciones. Todos temas que cada vez son más vigentes y que la pandemia, en definitiva, ha hecho aún más visible. La modalidad que seguiremos será que, bueno, luego de estas palabras escucharemos la breve introducción del señor embajador de España, don Javier Gomellera. Posteriormente, reflexiones del contador Enrique Iglesias, para pasar a escuchar a nuestro disertante, a Ignacio Munyo, y cerrar finalmente con algunas pequeñas series de preguntas-respuestas. Así que, don Javier, te cedo la palabra a los efectos de continuar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Pedro. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bueno, ya he conseguido arreglar el problema del sonido, porque es que esto del Zoom nunca es igual, ¿eh? Siempre aparece en no sé, una pantalla diferente. Bueno, el caso es que muy buenos días a todos. Veo que está el expresidente Luis Lacalle Herrera, Elvira Domínguez, en fin, muchos amigos aquí. Muy buenos días a todos. Lo primero que quiero es agradecer al catedrático de Economía, director ejecutivo de CERES, el doctor Ignacio Munyo, así como nuestro querido amigo, el contador Enrique Iglesias, la amabilidad que han tenido aceptando la invitación de la Cámara Española de Comercio para realizar la presentación del libro La Revolución de los Humanos, el futuro del trabajo, publicado muy recientemente y que ha tenido una gran repercusión mediática. Recuerdo que en otro conversatorio de esta Cámara de Comercio, el 29 de abril pasado, el doctor Munyo realizó un análisis sobre quién paga el COVID o el coronavirus. Y me llamó mucho la atención, me impactó, ¿no? Su comentario de que esta pandemia iba a acelerar el proceso de robotización o automatización en curso
y por tanto a reducir la contratación de trabajadores por parte de las empresas, y que en Uruguay, esto es lo que más me llamó la atención, que en Uruguay más de la mitad de los puestos de trabajo tenía una enorme facilidad para automatizarse. Me parece un tema verdaderamente inquietante. Y tengo, por tanto, un gran interés en leer este libro y conocer con detalle cómo Ignacio Muñoz contempla el desarrollo de la automatización y el futuro del trabajo humano, así como también escuchar el análisis y los comentarios del contador Iglesias, que ha prologado el libro. Sin más introducciones, agradecería, profesor Muñoz, que tomase la palabra. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias a la Cámara por organizar el evento, José Pedro. Es un honor estar en esta casa, que hemos compartido varias discusiones y reflexiones. Como decía el embajador, este es un tema que nosotros venimos trabajándolo hace muchos años. Hemos hecho estudios a nivel de grandes números. Ese número de que más de la mitad de los puestos de trabajo en el Uruguay corren determinado riesgo de extinción, dadas sus características, lo presentamos por primera vez en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, en el año 2016, incorporando por primera vez al Uruguay una medición de estos aspectos en base a la metodología que se desarrolló hacia el año 2014 en la Universidad de Oxford, que se presentaron en aquellos años 2015 para Estados Unidos, para el Reino Unido, para algunos países europeos. Nosotros reprodujimos para Uruguay esa metodología y encontramos aquellos números que generaron mucho impacto en su momento y que después actualizamos a lo largo de los años cuando iban surgiendo nuevos datos del mercado de trabajo, y lo más reciente que teníamos prepandemia, que se habían destruido en el Uruguay previo al coronavirus 60.000 puestos de trabajo, y cuando nosotros analizamos esos números estadísticos, veíamos que en su totalidad esos puestos de trabajo que se habían desaparecido eran de tareas que estaban corriendo riesgo de extinción por sus características rutinarias e inherentemente automatizables. Entonces, lo que pasaba en los hechos del futuro del trabajo, que ya veníamos hablando nosotros y a nivel mundial, este es el tema más importante que se habla a nivel mundial desde hace mucho tiempo y va a seguir siéndolo por muchos años más. Nosotros lo que quisimos con este libro fue ponerle carne y hueso a los números fríos que hacía algunos años que veníamos presentando, replicando metodologías globales, y fuimos a hablar con personas. Fuimos a hablar con personas bajo el criterio de que las tareas que ellos cumplían a priori eran inherentemente humanas y por lo tanto irreemplazables por la tecnología. Por más que avance la tecnología, la inteligencia artificial, la robotización, todas estas tendencias que estamos viendo, hay un componente insustituible del trabajo, que es lo humano, que se refleja en creatividad, en empatía, sensibilidad, ponerse en el lugar del otro, poder adaptarse a determinadas situaciones, resolver problemas diferentes que surgen permanentemente, pero desde un punto de vista humano, y aquello que es la manualidad artesanal fina, que todavía sigue siendo algo que la sensibilidad del dedo humano es todavía muy difícil y carísimo de poder automatizar y sustituir por una máquina. Ese es un poco el marco de inspiración de este libro, que surge hace años ya, y tiene una serie de charlas muy enriquecedoras que disfrutamos muchísimo, con distintas personas que van desde una charla con Francis Mallmann, chef reconocido internacional, hasta un funcionario, director del Hogar Ituzaingó de la colonia Berro, que se encarga de rehabilitar menores homicidas y dedica su vida a eso y logra contagiar la empatía a un menor que ha cometido un error profundo como un homicidio, pero que tiene una posibilidad de rehacer su vida en el futuro si se logra rehabilitar. Es amplio el espectro en el cual lo que buscamos fue sensibilizar y transmitirle a las personas qué tipos de tareas son inherentemente humanas y van a estar presentes en el futuro y que hay que trabajarlas y hay que desarrollarlas. Por eso el título de La Revolución de los Humanos del libro, porque el futuro del trabajo es esencialmente humano. Porque lo que no es humano es lo que naturalmente se va a ir automatizando, lo hemos vivido en estos días de pandemia,
he hablado con muchas empresas al respecto desde aquella presentación que hicimos en la Cámara y han corroborado lo que decíamos. En todos los rubros pasa esto, ¿no? Se necesita entre un 20 o un 30% menos de personas para producir lo mismo en todos los sectores, no hay excepciones. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy no es como en el pasado, en revoluciones anteriores, que iba a un sector y lo revolucionaba y la gente pasaba a trabajar en otros sectores. No, la tecnología está sustituyendo tareas automatizables y rutinarias en todos los sectores productivos, en todas las empresas. Hay tareas de control, de registro, de chequeo, de burocracia, que antes hacía una persona sentada en una computadora con un mouse y ahora automáticamente un programa lo resuelve rápidamente y cada vez más barato, cada vez más barato. Eso es lo que está pasando, se aceleró. Hay empresas que me han dicho, el plan que teníamos para 3 años de automatización y de reducción de la cantidad de empleados, por retiro, por jubilación, por lo que sea, se adelantó y se cumplió en su totalidad durante la pandemia. O sea, se adelantó 3 años el proceso de sustitución de trabajo en muchas empresas que hemos hablado y hablamos permanentemente de nuestra tarea de dirección de series, a su vez, como profesor de hace muchos años a empresarios de todos los rubros en la Escuela de Negocios. Entonces, esto está muy presente. El libro incluye algunas discusiones sobre qué se puede hacer, porque acá tenemos un problema claro, hay una conciencia generalizada del problema, hay una muy buena charla que disfruté mucho con Fernando Pereira en la sede del PIT-CNT, y lo que uno sale cuando habla con Fernando encuentra que el movimiento sindical uruguayo tiene conciencia de este problema, la conciencia existe, después habrá que ver las acciones que se toman, ¿no? Pero hay un punto de partida que es la conciencia, que también se repite en el gobierno y en los empresarios. En Uruguay hay una conciencia de este problema generalizada y hay, por ahora, una lentitud, por lo menos desde mi punto de vista, en la acción hacia las soluciones, las medidas que se tienen que tomar de políticas públicas, porque acá sí hay un rol importante del Estado, de trabajar puntualmente en esta transición en el mercado de trabajo que estamos viviendo, y a diferencia de las revoluciones industriales pasadas, donde siempre pasó que se crearon más empleo que lo que se destruyó, habrá que ver si eso se cumple ahora, capaz que sí, pero la gran diferencia es la velocidad de este cambio. O sea, en unas revoluciones anteriores daban más tiempo para la reinversión. Ahora es de un día para el otro, en pocos meses, que una persona que está acostumbrada a hacer una tarea durante mucho tiempo rutinaria, se tiene que reinventar laboralmente, y ahí hay un rol importante por parte de las políticas públicas. Después profundizaremos en las preguntas y en las discusiones, porque hay un capítulo entero sobre la regulación laboral necesaria, sobre la educación necesaria, y se discute en profundidad el rol de la capacitación permanente, que es la única solución de corto plazo para el problema. La OIT en el año 2019 cumplió 100 años. Hizo un estudio profundo, una serie de documentos con todos los mejores especialistas del mundo en temas asociados desde neurociencia hasta educación que tienen que ver con el mundo del trabajo. Todos concluyen lo mismo. La recapacitación permanente de los trabajadores es la única receta para este problema. Hay que estar permanentemente reinventándose, adaptándose a nuevos desafíos. Eso es fácil decirlo. Es muy difícil para una persona que hace 25 años que hace la misma tarea de forma rutinaria y tiene que de golpe hacer otra cosa. Entonces hay un rol importante ahí para poder hacer. Las empresas tienen un rol que jugar y lo juegan, pero cuando una empresa cierra las puertas, no recapacita a los trabajadores que quedaron afuera. Por lo tanto, hay también un rol ahí del Estado de atender a esas personas que han quedado por fuera. Y la regulación laboral tiene que pensar más en la persona que está buscando trabajo que la persona que está cuidando el empleo que tiene. Y ahí es donde hay que poner un foco también en la discusión. Nuestra regulación laboral tiene que mejorar en ese sentido, porque hoy está muy concentrada en cuidar el empleo de los que los tienen y poco en ayudar a los que necesitan estar cambiando permanentemente de trabajo. Son titulares. A mí, la verdad que cuando estaba escribiendo este libro siempre tuve la intención de pedirle a Enrique que escribiera el prólogo. La verdad que es un enorme honor y una alegría gigantesca cuando Enrique aceptó escribirme el prólogo, y la verdad que hizo un trabajo magnífico de resumen mejor imposible, de captar la esencia del libro, y quedó plasmado en el prólogo. Por lo tanto, me encantaría escuchar las palabras de Enrique del libro y después retomar para ir sobre algún punto que Enrique haya levantado, para volver sobre eso y abrir
lo más importante para mí, preguntas de todos ustedes, porque generalmente en estos aspectos, cuando aparecen los temas más interesantes, es cuando alguna pregunta los dispara. Por lo tanto, no quiero extenderme más para darle la palabra a Enrique, que este tema es un tema que ha también analizado mucho, que también comparte esta preocupación y el desafío que tenemos por delante en Uruguay y en el mundo ante el futuro del trabajo. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, gracias, Ignacio. ¿Se oye bien? ¿Sí? Sí. Bueno, en primer lugar, un muy cordial saludo a todas y todos los buenos amigos que tengo en este auditorio en el día de hoy. Es un placer estar en la Cámara nuevamente. He estado durante muchos años y siempre han sido un placer este tipo de encuentros que hoy hacemos utilizando estas nuevas tecnologías que creo que nos van a acompañar por mucho tiempo en nuestra forma de comunicarnos, con todo lo bueno que tienen y todo lo no tan bueno, pero yo creo que en forma de comunicación se ha convertido en un instrumento realmente que está revolucionando los contactos, y lo cual me parece muy positivo. Bueno, lo segundo es agradecerle mucho a Ignacio que haya querido conversar conmigo sobre este tema. Yo no soy un especialista en los temas del trabajo, pero soy consciente de que estamos tocando un tema central de la vida económica, de la vida social, de la vida política. Está directamente vinculado a este gran tema del trabajo a lo largo de la presencia del hombre en la tierra. Yo creo que el primer trabajador fue el creador. En la tradición judío-cristiana trabajó 6 días tratando de organizar el mundo y descansó. Y no había consejo de salario, descansó un día como consecuencia de trabajar los otros 6. Bueno, a partir de entonces, el trabajo del hombre para subsistir ha sido el motor fundamental, y ciertamente en esa evolución el gran transformador ha sido la incursión de la tecnología en sus distintas formas. Yo creo que así fue con la primera gran revolución industrial, y así está siendo ahora con las revoluciones que están ocurriendo con motivo de la introducción de las nuevas tecnologías, de la digitalización, la informatización, la robotización, que son realmente transformaciones muy importantes que en nuestro caso además han tenido un problema adicional que no tuvimos en esa forma en el pasado. Esta pandemia desgraciada que nos tocó aceleró, precipitó de inmediato cambios que habrían de tener lugar en 10 o en 20 años, lo que hubiera permitido una progresiva acomodación. Desgraciadamente, yo creo que uno de los impactos más importantes y perniciosos ha sido el hecho de que nos enfrenta a una revolución que transforma e incide directamente en el tema del trabajo en forma muy importante que hay que considerar. Yo creo que en el documento del libro de él tiene 2 grandes contribuciones a mi juicio. Uno es poner de manifiesto esto que estamos diciendo, cómo hay una revolución en los mercados del trabajo que van a generar crecientemente nuevas demandas de parte de estas nuevas realidades. Porque el gran problema es que en este momento esa revolución en el mercado del trabajo viene acompañado de una formación que requiere el ejercicio de las nuevas actividades. Y ese es un poco el tema, ¿verdad? Que tenemos que vincular necesariamente el tema de los cambios tecnológicos a los temas de la educación. De alguna forma hay un elemento central sobre el cual ciertamente habrá que ya están trabajando los gobiernos. En este mismo momento creo que hay en nuestro Parlamento una ley sobre el teletrabajo, que yo creo que es muy importante, y habrá otras dimensiones a las cuales habrá que entrar a regular para poner los derechos sociales en línea con la nueva forma de trabajo. Yo creo que eso es un poco el concentrar un poco en lo que esto significa en la vida de la sociedad es de enorme empleo. Y el documento lo que hace fundamentalmente es mirar esos elementos a partir de experiencias compartidas de personas que transmiten su experiencia, su forma de concentrarse en una iniciativa, darle vida, y darle vida no solamente solo, sino en compañía del elemento colectivo que de alguna forma acompaña al trabajo y a los impactos que este tiene en el sistema productivo.
yo creo que lo primero puede ser reconocer que estamos en presencia de un fenómeno de características extraordinarias que forman parte de una larga lista que tiene cientos de años en la transformación de la forma de trabajo, pero que hoy se ve incidido por esta aceleración dramática de la tecnología, que es bienvenida, pero que tiene estos impactos colaterales que habrá de enfrentar. El primer impacto yo creo que es el tema de que para incidir en el aprovechamiento de esas oportunidades se requiere tener necesariamente formación. El peligro es que si no acompañamos esto con la posibilidad de tener sistemas de formación innovadores que acompañen las nuevas transformaciones, podríamos tener un fenómeno de dualidad en el mundo, de dos tipos de aquellos trabajadores que tienen capacidad de acceder a las nuevas formaciones y los que por no estar formados no lo pueden hacer. Es decir, se podría profundizar en la estructura social dos formas de acceder a los beneficios del trabajo según el grado de formación que tenga. Hoy ya existe, pero acelerado esto por la introducción de tecnologías que irrumpen en nuevas formas de gran importancia. Pero el segundo elemento sobre todo esto es lo que invita el documento a descubrir cómo se va a producir en la sociedad impactos transformadores de la manera que estamos describiendo. Pero el segundo elemento que a mí me parece que enriquece muchísimo el documento es ver que junto con el trabajo está la creatividad del trabajador, cómo el trabajo induce formas creativas que transforman el producto a partir no solamente del uso de la experiencia, del uso de las manos o del uso de la tecnología, sino que también es el uso de la capacidad de generar en el convivio, en la vida colectiva, nuevas formas que hacen que hoy sea realmente el trabajo una forma de crear a partir del ingenio que surge de la persona, pero también cómo el entorno se convierte en un estímulo de creatividad. Por eso cuando Ignacio habla de la revolución de los humanos, es así. Es decir, las nuevas tecnologías desafían nuevos problemas de regulación, de legislación, pero también están estimulando que a partir de eso la creatividad se quede. Lo estamos viendo en el país. Lo estamos viendo. Yo que soy muy viejo, no he visto nunca una juventud, por ejemplo, que esté tan comprometida con el uso de las nuevas tecnologías de la información, de la informática, y cómo están permanentemente creando estas grandes empresas mundiales. Surgieron por último del estímulo de gente joven impulsado por la tecnología que han creado una transformación del mundo. Es decir, que todo lo que estamos viendo son grandes desafíos, grandes peligros, pero grandes oportunidades. Y lo que me gustó del trabajo de Ignacio es fundamentalmente cómo experiencias individuales muestran cómo enfrentado a un problema con una cierta tecnología o una forma de hacer, el tema se agranda en su productividad porque se incorpora a ello el recurso humano creativo que ha existido siempre, que va a seguir existiendo y que de alguna manera esta revolución de los humanos es lo que está realmente demandada para realmente crear mejor y crear con justicia social. Por eso que detrás de todo esto va a estar el legislador, la ley que regule las formas, cómo se protegen a los trabajadores en las nuevas condiciones. De manera que yo te digo, Ignacio, me gustó mucho ese doble enfoque de apuntar a la revolución, pero también descubrir la enorme creatividad que tiene el ser humano para sacar de esa tecnología algo más que el producto inmediato para generar nuevas transformaciones como la que estamos viendo y a la que se está de alguna manera incorporando las nuevas generaciones. Nada más. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por tus palabras. Agrego dos comentarios asociados a tus palabras. Uno de los aspectos en los cuales trabajamos junto con Federico Castillo, que hizo la producción periodística del libro, siempre fue buscar que sea distinto a lo que estamos acostumbrados a leer, los que estamos metidos en el tema, que han salido muchos libros y muy buenos en el mundo, que mostrando cómo avanza la tecnología y cómo la inteligencia artificial y todo lo que se puede hacer automático, y eso nos ha avasallado, todo ese tipo de documentos a nivel mundial que han sido bestseller en el mundo. En el año 1959 apareció un libro que el otro día me lo presentaba alguien a través de las redes sociales, que yo no lo había visto, que se llamaba La revolución de los robots, en 1959.
Y nosotros, sin saber eso, elegimos este nombre porque le quisimos poner siempre ese foco que decía Enrique en el desafío, pero al mismo tiempo el impulso que genera esta revolución tecnológica al desarrollo de habilidades humanas, habilidades de creatividad y fundamentalmente también de empatía, de inteligencia emocional, de ponerse en el lugar del otro para poder persuadir a otra persona, poder motivarla y poder generar en esa relación algo diferente. Malman habla del misterio del trabajo en la charla, que me pareció un concepto interesante, porque en el fondo uno puede tener todos los ingredientes, pero finalmente hay un misterio del trabajo humano que hace que sea diferente lo que se genera en el producto. Uno puede tener todos los ingredientes y codificar en un programa, en un software, ponerle inteligencia artificial para que vaya aprendiendo, pero en el fondo nunca le va a poder meter ese ingrediente adentro de la máquina cuando se está produciendo, que es el misterio humano, el misterio del trabajo. Eso busca reflejar, y se ve a lo largo de todas las charlas, que también, y esto es otro ingrediente que tiene el libro, y a propósito, está escrito, busca llegar a un público lo más amplio posible. No es un documento académico como el que estamos acostumbrados a escribir los académicos, que se publican en revistas científicas. No, esto es un libro masivo porque el tema lo exige. O sea, nos pusimos como desafío personal poder escribirlo de una forma atractiva para el lector común, el lector que no esté especializado ni académico, para que pueda reflexionar, invitarlo a reflexionar sobre estos temas. Por eso tampoco es un libro largo, es un libro corto a propósito, es el tamaño para que se pueda leer rápidamente y dispare muchas preguntas más que respuestas, porque eso es lo que tiene el libro. El libro es corto para generar preguntas y reflexiones, para que cada uno que lo lea vaya por el camino que crea y por lo menos se quede pensando en algo, porque hay mucho, la verdad, con todas las personas que he hablado, que han leído el libro, me comentan algo distinto, o sea, dispara una reflexión diferente, porque no tiene una conclusión total del documento, deja abierto porque es un tema realmente complejo, apasionante, y en el fondo el mensaje del libro es optimista, y eso también hay que resaltarlo, porque estamos ante una tormenta en el mundo del trabajo, pero el resultado final, si las cosas se hacen bien y si se ayudan con las políticas públicas, porque acá se necesita tener reformas educativas que acompañen, reformas laborales que acompañen, capacitación que acompañe, pero si se hacen bien las cosas, en el fondo es un estadio superior de desarrollo, en donde las cosas que son automáticas y rutinarias las hacen las máquinas y los automatismos, y las cosas que no tienen, que son diferentes permanentemente y complejas y humanas, las hacen las personas. Entonces, eso es un poco el mensaje de tratar de explicar eso con ejemplos concretos, de cómo el futuro va en esta interacción y complementariedad permanente entre tecnología y personas, donde cada uno se especializa en lo que hace mejor. Luchar contra la tecnología, como hemos visto en el pasado, o incluso ahora hemos tenido comentarios, por ejemplo, de Bill Gates, sobre imponer un impuesto a los robots para que eso sirva como transferencia y frenar en algún sentido ese avance, no es el camino. El camino es el que incorpora tecnología en una empresa, es porque está siendo eficiente, está reduciendo costos y está generando un producto que tiene que competir. Si no lo hace él, lo va a hacer su competencia en Uruguay o en el resto del mundo. O sea, no es posible frenar este proceso en una economía de mercado. Pero el proceso genera oportunidades, pero también genera una situación social compleja de personas que quedan en el camino, en el corto plazo por lo menos, de la transición, de reinsertarse en las nuevas oportunidades. Y ahí, si bien se habla mucho, y es verdad, como decía Enrique, que estamos generando una élite de gente especializada en tecnología de información, que está compitiendo a nivel mundial, está generando producción de primer mundo, no deja de ser el 0,1 o 0,01% de la población del país. Hay un 99,99%, siendo generoso, de personas que van a tener que reinsertarse en el mercado de trabajo, no diseñando la última tecnología o inventando el último producto, sino con características humanas, dándole un servicio mejor al cliente. El servicio personal del cliente, que la gente lo valore y lo va a seguir valorando por algo.
un mozo va a seguir siendo un mozo mientras no haga lo que hacen ya los robots en China, que traen una bandeja a la mesa de forma automática. Hoy uno va a un restaurante en China y lo viene a atender un robot que le trae la bandeja en la mesa y la sirve, y se retira y se va. Ese robot vale $8.000, se amortiza en 6 meses, y mucho menos si tiene mucho movimiento ese restaurante, y hace el trabajo y no se le cae la bandeja, y va a la cocina y lo trae, y lo que pide la gente. Bueno, si el mozo que tenemos, y esto es un ejemplo que pasa en todas las tareas y en todas las profesiones, si los mozos solo van a hacer el trabajo físico de traer la bandeja a la mesa, está perdido. Ahora, si el mozo viene y hace con una conversación con la persona que está sentada en la mesa, le da un valor diferente, una información relevante, un comentario que pueda ser de cómo está el país o el pueblo, o cómo está el día, o cómo está la comida, pero no importa. Pero si está dando algo extra al trabajo físico, ya es un valor diferente y tiene futuro. Y eso pasa en todas las profesiones y en todos los ejemplos. Pero claro, eso hay que entrenarlo, porque tenemos muchos, y todos lo sabemos, personas que cumplen ese trabajo y lo hacen incluso peor que el robot, porque no aportan el aporte humano, y a su vez son menos eficientes en hacer lo físico. Y ahí está el desafío de entrenar en capacitación, en habilidades blandas, en persuasión, en empatía, no a nivel personal, familiar, de amistad. Eso no puede tener una persona, sino el documento, lo que se habla en el libro, se habla de la empatía a nivel profesional, como una cualidad que se paga en los mercados y cada vez se va a pagar más. Creatividad y empatía, porque ahí está el futuro del trabajo, más allá de la punta de la lanza, ¿no?, que es la tecnología, y va a haber ahí una élite, pero para la mayoría de la población, que no va a estar diseñando los últimos procedimientos de codificación informática, hay mucho para entrenar y para preparar en atención al público diferencial. Y ahí es un poco también lo que busca identificar, o por lo menos transmitir con algunos ejemplos que son escasos, porque podrían haber muchos más, porque nos quedaron afuera muchas otras profesiones y ejemplos que podrían haber sido muy ilustrativos, pero es simplemente buscar algunos ejemplos para despertar otros. Me han llamado de otras profesiones, y nosotros hacemos también esto, y bueno, pero no importa que uno no esté ahí con el ejemplo, pero las tareas que están escribiéndose en las charlas que tenemos se aplican en otras profesiones y en otros estudios. Simplemente un disparador, un gato sobre la mesa para ayudar a reflexionar. Y de vuelta, no a personas de una élite intelectual que están reflexionando hace mucho tiempo en esto, sino a bajar un escalón y que la reflexión pueda pasar a un ámbito de una amplitud de población mayor, porque, repito, este tema no deja a nadie afuera. O sea, no hay ninguna persona que este tema le deba ser ajeno, porque se le va el futuro de él y de sus hijos y de sus nietos en decisiones que tienen que tomar asociados con este fenómeno. Esa es la inspiración. Agradezco de nuevo enormemente a Enrique por haber escrito el prólogo y compartido estas palabras, y abro con mucho gusto reflexiones y preguntas al respecto de los que estamos aquí presentes. Bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Enrique. Acá tenemos algunas reflexiones, algunas preguntas, ¿no?, algunos disparadores. Aquí va uno. ¿Crees que el sistema educativo actual prepara para el trabajo del futuro? Bueno, eso es un capítulo entero que está en el libro, y lamentablemente estamos muy lejos, ¿no?, de generar en nuestras nuevas generaciones un conocimiento, una preparación adecuada para el futuro. Y aquí el número más contundente que está en el libro fue un número que calculamos el año pasado en el marco de una investigación de CERES, que era cuántas personas uruguayas jóvenes que van a empezar al liceo ahora, secundaria, primer año de secundaria, están ingresando ahora en marzo, cuando empiecen las clases, en instituciones que se han adaptado, que han generado cambios de programa, de estructura, de forma de enseñar, que les dan herramientas, por lo menos intentan hacer un cambio para darle nuevas herramientas. Bueno, un tercio nada más. Hay 2/3 partes de los que van a empezar ahora, en principio de marzo, en primero de liceo,
su etapa de formación básica y obligatoria, que están en instituciones totalmente perimidas en la forma de enseñar, viejas, que no se han adaptado, que se enseña lo mismo de la misma forma de hace mucho tiempo atrás y que la verdad es muy insuficiente para lo que se necesita en este nuevo mundo de trabajo, que ya es, repito, no es el futuro, sino ya es el presente. Entonces ahí tenemos un problema, porque se habla mucho de instituciones, modelo que existen, una de ellas fuimos a visitar y conocimos en persona varias veces, que es Los Pinos, en Casaballe, donde se aplica una educación formal de liceo basada en aprendizaje, basado en proyectos el 100%, o sea, no hay materias, lo único que tienen que es resolver un problema y utilizar el conocimiento de física, de matemática, de lengua. No tiene una materia en primer año eso, sino que tiene a los profesores a su disposición para resolver problemas reales, pero que necesitan estas herramientas. Es una herramienta de forma de enseñar que está desarrollada en varios países del mundo. Acá, no solo en Casaballe, en esta experiencia puntual, en varias experiencias privadas también se usa esto con éxito. Los resultados son muy buenos porque están evaluados, pero es una minoría muy pequeña la que está recibiendo este tipo de educación hoy en el Uruguay. Y siendo generoso, una tercera parte nada más están recibiendo no esto, sino algunos programas que también existen en los liceos de tiempo completo, en el sistema de la ANEP, en el tiempo extendido, en la UTU, unos programas nuevos que se han adaptado y han hecho un esfuerzo muy grande. Hay experiencias dentro del sector público que están logrando, o por lo menos haciendo un esfuerzo muy grande para adaptarse al nuevo mundo, pero la enorme masa de jóvenes uruguayos, lamentablemente, los estamos preparando para ir a la guerra con un tenedor. Esa es una expresión que puede resumir lo que tenemos en el sistema. La buena noticia, para ser optimista, es que este tema está más que discutido por los especialistas de la educación. EDUI 21, que lamentablemente veíamos en estos días que se estaba disolviendo. EDUI 21 fue una experiencia muy útil, donde se presentó un documento elaborado durante años por los especialistas uruguayos en educación de todos los sectores políticos, que fue avalado por todos los partidos políticos, y que es insumo importante de los programas del actual gobierno multicolor, y está en el plan quinquenal de la ANEP, presentado recientemente para hacer una reforma educativa que vamos a empezar a conocer en breve sus detalles, pero está planteado y comprometido en documentos oficiales del actual Consejo Directivo de la ANEP. Por lo tanto, está esto, lo que falta ahora es que se empiece a ejecutar y de la manera lo más rápido posible, porque esto es urgente. Pensemos que una generación, una cohorte que pasa por este sistema viejo que hoy está, que ya el que va a empezar ahora, no va a haber esa reforma y vamos a tener una generación entera perdida, entre comillas. Entonces es muy importante acá, más allá del consenso que existe y el diagnóstico, la acción. Es momento de acción en reforma educativa y tiene que ser esto una presión que tiene que hacer la sociedad civil para que esa acción se genere y se produzca. Por lo tanto, esa es la reflexión que hago en la educación. Hay consenso, el problema está, se sabe lo que hay que hacer, porque la experiencia internacional se sabe de lo que es exitoso y cómo hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo y rápido. Acá tenemos una pregunta de Mariano Lorellano que dice si crees que la articulación del ámbito privado y público puede fortalecer esta salida en los sectores menos favorecidos o más sumergidos. Sí, es muy amplia la palabra articulación privado y público, ¿no? Acá todas las políticas públicas tienen que estar basadas en la información que le da el sector privado. No hay un sector público que sirva eficientemente si no escucha las necesidades reales del sector productivo y del sector privado. O sea, no creo en las políticas públicas de pizarrón, de un grupo de elegidos que no habla con la gente y no siente realmente que él no le toma el pulso al empresario, a la sociedad, y ver realmente las trancas que han generado un sistema que puede ser muy lindo en el pizarrón y están todas las flechitas que van para allá, y si yo pongo este impuesto acá va a pasar esto, pero en el fondo el mundo funciona por otros carriles. Por lo tanto, esa articulación tiene que estar en todas las políticas públicas, ni que hablar en esto donde las empresas son las que están liderando porque compiten. Hay que entender eso, o sea, nosotros podemos frenar en el Uruguay la incorporación de algunas tecnologías y obligar a las empresas a que contraten más trabajadores. No va a poder competir, porque con sus competidores internacionales van a estar siendo la eficiencia productiva. Entonces, no se puede frenar esto, hay que buscar la forma de adaptarlo a
el tipo de trabajador uruguayo que tenemos y capacitarlo permanentemente para poder insertarse productivamente aquí y atenderlo en la transición, y eso es clave. Atender en la transición a las personas que quedan al costado, que no son pocas. Lo estamos viendo, la renovación permanente de seguros de desempleo es un tema. Hay 80.000 personas en seguro de desempleo y es muy poco probable que estas 80.000 personas puedan volver a su trabajo. Esas personas van a tener que buscar una readaptación para conseguir otro trabajo diferente al que tenían, que no va a tener mucho que ver. Ese proceso tiene que ir de la mano de una capacitación que esté orientada a lo que dice el sector privado, por eso lo de la participación público-privado, que es lo que realmente se necesita, más allá de lo que pueda pensar un burócrata o un funcionario que está sentado del otro lado. O sea, tiene que preguntarle al mundo real, privado, qué es lo que se está necesitando para poder realizar realmente una buena capacitación. Tenemos acá, Ignacio, una reflexión y una pregunta del señor embajador, de José Javier Gómez Yegra, ¿no? Dice: me inquietan mucho los problemas sociales que puede causar este proceso. Vengo de un país donde el desempleo es un problema crónico y que además sufre una presión migratoria muy fuerte por parte de personas que vienen desesperadamente a buscar trabajo. También me preocupa que las brechas entre países desarrollados y en vías de desarrollo puedan agrandarse enormemente. La pregunta es, ¿qué piensa al respecto el profesor Ulloa? A mí también me preocupa mucho lo que dice el embajador. Lo hemos dicho públicamente, que el Estado va a tener que readaptar la asistencia social, la forma como asistencia social, no necesariamente aumentar la carga tributaria asociada a esa. Yo creo que con lo que se está haciendo a nivel de políticas sociales, se tiene que hacer distinto. Se tienen que reestructurar muchos planes de asistencia social enfocando en estos temas del futuro del trabajo. Y más allá de la discusión que está presente por parte del gobierno y de la oposición, que es cómo asistir a las personas que están informales y que han quedado sin asistencia en la pandemia, creo que no tiene que ser el foco ahí, porque no es un tema de informal versus informal, es un tema de personas con habilidades automatizables y personas con habilidades que no son automatizables. El apoyo tiene que venir a la reinversión, a la capacitación de las personas que se han acostumbrado por su trabajo a hacer tareas que se volvieron automatizables y ayudarlas a hacer tareas que no son automatizables, por más que sea formal o informal. Entonces el foco de la discusión del apoyo del Estado, que debe ser importante, se tiene que repensar desde mi punto de vista. Y esto es una discusión global, ¿no? Obviamente no es una discusión solo del Uruguay, pero nosotros obviamente nos afecta directamente y lo estamos viviendo, lo estamos viendo todos los días, estos problemas que surgen naturalmente y que no se solucionan con la salida de la pandemia cuando podamos volver a una nueva normalidad. Entonces ahí va a haber un rol central de revisión de las políticas de asistencia vigentes, planes de apoyo, subsidios. Ahí está el concepto de renta básica que lamentablemente se ha politizado en el Uruguay y la oposición lo ha tomado con un concepto de renta básica hacia las personas que no han tenido apoyo porque son informales durante la pandemia. Nosotros cuando pensamos en renta básica pensamos en algo que no tiene absolutamente nada que ver con eso, sino que es un subsidio a las personas que tienen que reinsertarse. Y especialmente diseñado para eso, con los incentivos correctos para que hagan el esfuerzo para reinsertarse y no pierdan ese subsidio si consiguen un trabajo de corto plazo, temporal, de 2 horas. Pero hay que pensarlo diferente, la forma en cómo se instrumentan los incentivos para ayudar en este proceso, porque la realidad es que deja, como decía el embajador, a muchas personas por el camino, o por lo menos momentáneamente por el camino, y ahí hay que ayudarlo, hay que darle un empujón para que se puedan enganchar nuevamente mientras la transición ocurre. Estamos en el medio de la transición. Dentro de muchos años, vamos a decir, se crearon más puestos de trabajo que los que se destruyeron, como pasó en las revoluciones del pasado. Pero hoy estamos en el medio de la tormenta y hay personas en este proceso. Por eso es tan importante el Estado en ese aspecto de atención a los damnificados, digamos. Tengo 3 más. Una que nos llega de parte de Eduardo Yo, que dice: desde ya hace algunos años se viene discutiendo eventuales impuestos a las empresas
que incorporan robots, inteligencia artificial o tecnología. Tú comentaste algo ya de eso. Que en definitiva sustituye mano de obra. Esas ideas fueron también soslayadas por empresarios de la talla de Bill Gates o Elon Musk. ¿Cuál es su opinión respecto a este dilema? ¿Qué otras alternativas se pueden manejar? Creo que sería contraproducente y no adecuado para nuestro país ir por ese camino, por un tema específico de la competencia, porque cargar el costo de la incorporación de tecnología es poner en una desventaja competitiva a una empresa uruguaya que va a tener que competir con el mundo. Y ya sabemos que la protección industrial del pasado no fue exitosa. O sea, proteger arbitrariamente y evitar la competencia del exterior en el Uruguay, como lo vivimos en la década de la sustitución de importación, en la época de los 50, 60, no fue una receta para el crecimiento, ni en Uruguay ni en el resto de América Latina. Esta es una especie nueva de sustitución o de protección a través de evitar que se incorpore tecnología o se reduzca la velocidad. El tema es que si esto fuera a nivel global para todo el mundo sería diferente, pero para el que pone ese impuesto está dejando automáticamente a sus empresas, a las empresas uruguayas, en una desventaja con respecto a otras que no lo están haciendo. Entonces estos son fenómenos globales que si uno toma decisiones no alineadas, porque no se va a alinear esto, el mundo no se va a poner de acuerdo todos juntos, poner el mismo impuesto a todos los robots, siempre va a haber alguien, es como el impuesto al capital. Aquellos países, está el caso muy conocido de Irlanda, ¿no?, que bajó el impuesto a la renta de las empresas y atrajo mucha inversión por parte de Europa en los principios de los 90. Hay casos así que el que toma ventaja diferencial tiene algunas ventajas. Ahora, ser los primeros en poner el impuesto en esta región claramente nos pondría en una desventaja para los que están en la frontera de la competencia, ¿no? Bien. Ignacio, hablamos de personas, ¿no? Y a veces, digamos, tú en la universidad habrás estudiado casos como, no sé, casos típicos como Kodak, que seguía con sus máquinas de fotos y sus rollos de fotografía, o fábricas de máquinas de escribir, que bueno, ya sabemos el futuro que han tenido, ¿no? Hablabas de personas. ¿Qué debemos hacer las empresas, ¿no?, en este escenario de revolución? ¿Qué deben hacer las empresas por sí mismas como empresas? ¿Qué deben hacer las empresas con sus colaboradores, con las personas que trabajan en ellas? Las empresas lo que tiene que hacer, cada empresa sabe lo que tiene que hacer. O sea, eso es el principio general. O sea, y las empresas que quieren cuidar a sus trabajadores tienen que buscar los mecanismos para habilitar para que el trabajador pueda desarrollar estas habilidades que tiene en el marco dentro de la empresa y a partir de ahí generar un beneficio social. Y ahí no es solo la empresa, porque ahí entra también la regulación. Muchas veces la empresa está presa de regulaciones públicas que han quedado para otra época y hacen que se desincentive justamente eso, que es que la empresa pueda darle a cada uno de sus trabajadores el espacio adecuado de acuerdo a sus capacidades que más pueden generar valor productivo. Y en el fondo, cuando uno dice valor productivo, está diciendo mayor satisfacción de sentirse útil por parte de la persona, que eso no tiene sustituto, ¿no? El sentirse útil, que una persona está contribuyendo a la sociedad en su trabajo, es un valor muy grande, y esa utilidad depende de que la persona pueda estar haciendo lo que realmente tiene competencias y habilidades para poder seguirlo desarrollando. Y eso es importante. Entonces, no es que el otro día en José Ignacio tuve una charla muy interesante con el principal accionista de Globant, la empresa argentina que está en José Ignacio, y él decía, sí, nosotros tenemos en no sé cuántos países del mundo sucursales, le damos capacitación permanente a todos nuestros empleados, los preparamos en esto, le damos... Es verdad, lo hacen las empresas líderes, preparan mucho y entrenan, le dan programas permanentes. Mi pregunta hacia él fue, bueno, pero eso lo haces vos con los tuyos, pero si vos cerraras tu empresa, ¿seguirías capacitando a tus ex empleados? Y no, o sea, y toda la capacitación que se necesita hoy es de los que quedaron afuera porque una empresa cerró. Entonces, no alcanza solo con la capacitación que se dé a nivel de las empresas con sus empleados,
porque se necesita capacitar a los que quedaron, una empresa que cerró, porque estaba en un mercado que dejó de ser competitivo. Entonces ahí hay un desafío muy grande, ¿no? Hay un esfuerzo privado, pero que tiene que venir también asociado con el esfuerzo público. Ahora está mejor. Gracias. Ignacio, acá van dos en una, ¿no? Dice que muchas veces los gobiernos nacionales y o departamentales contratan personas sin capacitación para darles una salida laboral con una mirada social, ¿no? ¿Cómo se logra congeniar esto, no perdiendo el aspecto social y al mismo tiempo ser eficiente con nuevas tecnologías, ¿no? Es un delicado equilibrio. Es un delicado equilibrio porque estamos hablando a veces de necesidades sociales muy profundas de contratar trabajadores por más que no estén, que no sea eficiente hacerlo. Por lo tanto, no hay una respuesta teórica. Y en todos estos aspectos siempre hay un delicado equilibrio entre la eficiencia y la necesidad. No hay. Tengo al presidente de la calle que tiene la mano levantada ahí. ¿Me toca? Bueno, una cosa muy, muy pedestre, pero creo que como tantas de esas cosas puede ser importante. El principal enemigo de este tipo de avances es el temor, el miedo, ¿no es cierto? En el siglo XVIII, los luditas en Inglaterra, cuando aparecieron los primeros telares mecánicos, recorrían destruyendo ese tipo de tecnología porque atentaba contra las tejedoras manuales. Y ese es un instinto muy respetable, pero equivocado, por supuesto. Yo creo que el temor es fácilmente comprensible, porque este avance técnico no es trabajar sobre el ADN para la mejora de la cría del ganado o encontrar la vacuna para él. Es algo que afecta directamente al que tiene sobre todo 50 años en este momento y está trabajando y está en ese momento tan difícil. Yo creo que una relación del sector privado con el sector educativo útil podría ser que los empresarios cada tanto tiempo comunicaran al sistema educativo el tipo de trabajo que van a necesitar, haciendo una pequeña proyección hacia adelante, para que el sistema educativo entonces se vincule con la realidad. A veces nuestro sistema es de bachilleres, es de conocimiento genérico, pero muchas veces falta el contacto con la realidad. Entonces, si transmiten al sistema educativo, vamos a necesitar tantos de tales oficios, tales conocimientos, tales profesiones, el sistema educativo tendría que adecuarse a las necesidades de ese mercado laboral. Puede parecer una idea demasiado simple, pero serviría para que la gente que está en un trabajo repetitivo y tiene que acceder al otro, vea que hay oportunidades, que no es un salto al vacío, que no va a desaparecer el trabajo. Ahora, esto debe ser más fácil convencerlo a muchachos de 14, 15, 16 años que al que está en el medio de la vida laboral. Ese es el sector más vulnerable y que va a ser el que va a animar una reacción conservadora, en el peor sentido de la palabra, que es no toquemos nada porque lo que viene es enemigo de mi persona, de mi familia, de mi certeza. Entonces yo creo que desalentar el temor es muy difícil, porque, repito, no es un temor abstracto, es un temor concreto a mi empleo y mi retribución mensual. Creo que el sector privado podría ayudar diciendo, ven, lo que vamos a necesitar es esto, para que el sistema educativo se adecue a esas necesidades y prepare lo que hace falta para adelante. Pero el sector más difícil de convencer va a ser el de los 50 años. Gracias. Sí, justamente por eso, asociado con ese comentario, está la necesidad de una
Porque una persona de 50 años hoy es una persona que tiene toda una vida laboral por delante. Eso es lo primero que hay que tener claro. O sea, que Sí, los tiempos por atrás. actuales, sí, es una experiencia que puede haber quedado obsoleta por su tipo de trabajo que realizaba, pero tiene toda una vida laboral todavía productiva por delante, que hay que poder reinventar. Ahí está el foco del desafío, y en eso es donde el INEFOP en particular tiene que cumplir una tarea mucho mejor que la que viene cumpliendo hasta el momento, porque hay un programa especial, hay una agencia del Estado que está diseñada y pensada para eso. Y hoy tiene sobre sus espaldas una responsabilidad gigantesca, y una de las más importantes que hay, que es darle nuevas herramientas a este grupo amplio de personas que es muy grande, para que pueda tener otra alternativa laboral diferente a la que tenía, que es muy complejo, como decía el presidente de la calle, pero bueno, la responsabilidad hay que asumirla. El peor escenario que es mirar para el costado y pensar que esto no está pasando porque está pasando, y es muy grande el tema. Entonces hay que tomar cartas en el asunto y estar a la altura de la responsabilidad que lo exige, porque el problema está en desafíos grandes, y hay una receta que hay que aplicarla muy bien. Nos pedían, Ignacio, algún comentario con respecto al concepto de intraemprendimiento con el futuro del trabajo, y en particular con el emprendedurismo. Intraemprendimiento es un tecnicismo, es una palabra técnica que se utiliza para describir a los emprendimientos que hacen las propias empresas existentes. Muchas veces se piensa en emprendimiento con las nuevas empresas que surgen, inventan algo nuevo y se meten en el mercado, pero lo que muestra la evidencia, esto lo hemos estudiado técnicamente en la Universidad de Montevideo, en el LIEM, los que realmente mueven la aguja, los que tienen un impacto sobre el PBI, son el emprendimiento dentro de las empresas ya existentes, porque ya tienen toda una estructura armada, y abrir una nueva línea de negocios es bastante más fácil en países como el Uruguay, donde el mercado de capitales no ayuda a las nuevas empresas a generar el empuje necesario para mover la economía, el empuje grande. Entonces, el intraemprendimiento necesita condiciones dentro de la empresa para tal vez utilizar un trabajador que tenía contratado en la empresa en una línea de negocios que ya quedó obsoleta y que ya lo automaticé. Entonces, yo ahora quiero dedicarme a hacer otra cosa. Dentro de la misma empresa, aquel trabajador que estaba acostumbrado a hacer una tarea que ahora ya lo hace de una forma automática un procesador, puede hacer otra tarea diferente, totalmente diferente a la actual. Entonces es muy importante la vinculación entre el intraemprendimiento y la habilidad para recapacitarse y reinventarse dentro de la misma empresa en un trabajador que todavía tiene muchos años por delante. Y eso, repito, y esto es importante, no puede quedar de lado. La regulación laboral actual no ayuda a estos temas. Todo lo contrario. Encapsular dentro de una categoría laboral a una persona en un convenio colectivo es todo lo contrario a esto que se necesita. Y hoy, cuando se firma un convenio colectivo, hay que buscar si es un auxiliar 1 la persona y ponerle qué tareas cumple. Si es un auxiliar 2, qué tareas cumple. Y también hay que buscar meter la empresa dentro de una rama. Ramas que han quedado obsoletas hace tiempo y que se ajusta toda una rama de salarios por el mismo porcentaje. Entonces, hay ahí ajustes importantes de esa rigidez que existe de encapsular empresas y dentro de la empresa cargos y posiciones para darle esa necesidad de flexibilidad, y eso es muy importante en el tema del intraemprendimiento. Elvira Domínguez nos hace llegar a esta consulta, ¿no? ¿Qué rol debería desempeñar o qué cambios hay que procesar en el INEFOP? El otro día hablábamos con el ministro Mieres al respecto y nos dio una buena noticia, que se está trabajando hace meses en un proyecto dentro del INEFOP en donde cada trabajador va a tener que clasificarse de acuerdo a las habilidades que tiene. Hay un sistema de información desarrollado en Estados Unidos que se llama OUNET, en la cual cada puesto de trabajo existente y los que se están creando te dicen, bueno, para esto se necesita tanto de creatividad, tanto de empatía, tanto de manejo de personas, muy bien descrito, ¿no? Entonces, el INEFOP, en vez de darle que salga del INEFOP la necesidad, le va a preguntar a las personas a través de esto qué tipo de apoyo necesitan, y ahí van a saltar necesidad de apoyo en habilidades blandas, por ejemplo, y en tareas tal vez
no como las que estaba dando antes el INEFOP, que salía de otro tipo de procesos. O sea, se está buscando ir a escuchar a las personas, qué es lo que necesitan. Eso me parece un avance, está en proceso, ojalá se implemente lo más rápido posible, porque acá hay un tema de vuelta, que va más allá de intenciones y de consenso, sino de ejecución. O sea, esto se necesita celeridad, energía y urgencia, sentido de urgencia se necesita en todas estas discusiones que estamos teniendo, porque está pasando, mientras nosotros estamos discutiendo acá, hay personas que están teniendo un problema laboral en este momento asociado con este fenómeno. Y no se enteran de estas discusiones que tenemos, ni que este proceso nuevo que quiere hacer el INEFOP. Tiene que estar, la urgencia para mí es muy importante en este proceso que estamos viviendo. Para cerrar, Ignacio, ¿cómo encararía Ignacio Muncho la educación de sus hijos o la preparación de sus hijos para el futuro? Es una muy buena pregunta. Me pasó algo asociado a eso cuando estuve visitando la experiencia de los Pinos en Casaballe, que tienen aprendizaje basado en proyectos en un contexto muy desfavorable en la zona de Montevideo con mayores niveles de pobreza económica y de características multidimensionales. Cuando me metía en la clase, cuando veía a los estudiantes, a los chicos de primero de liceo, cómo estaban haciendo esto basado en proyectos sin tener materias, yo les pensaba, pues yo quiero esto para mis hijos también. Que a veces uno llegó a la educación privada, pero sigue la educación privada en Uruguay teniendo mucho de la educación tradicional también. Entonces, es compleja esa pregunta. La realidad es que esto está dicho por todos lados. O sea, nadie sabe en qué va a trabajar las nuevas generaciones. Hay que darle herramientas para que puedan trabajar en lo que venga y tener habilidad en estas características humanas que están descritas en el libro. El libro que está inspirado conceptualmente en la investigación de la Universidad de Oxford va a los pilares de lo que es poco automatizable: creatividad, empatía, artesanía fina, manual. Creo que la educación que uno le puede dar a los hijos tiene que estar enfocada en eso también. O sea, que se preparen en eso, que aprendan, que desarrollen estas habilidades que no son automatizables. Lo mismo que el diseño de políticas públicas. Con ese marco conceptual ayuda, porque lo que uno puede encapsular ahí, que es muy amplio, la tecnología no lo va a poder tener, porque son cosas inherentemente humanas y que se tienen que desarrollar. Muchos la tienen naturalmente, otros no tanto. Los que no lo tienen hay que desarrollárselo, ayudarlo, y los que lo tienen que aprovechar y tienen que buscar la forma de maximizarlo. No hay mucho misterio, o sea, simplemente sentido común. O sea, lo que no es automatizable va a ser valorado, y ahí es donde hay que trabajar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Contador Iglesias. Muchas gracias, señor presidente, por sus reflexiones. Bueno, ha sido un gusto y nos veremos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a la